Hermanos, vamos a hacer la lectura pública de las Escrituras y vamos a leer un pasaje que está relacionado con lo que vamos a estar ahorita considerando. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 17 al 26. Vamos a leerlo juntos, alternadamente. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente y así lo leemos todos juntos, esta porción de la Escritura. Lucas 6, versículo 17 al 26. Comienzo con el verso 17 y ustedes leen el 18 y así. Dice la palabra del Señor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Amén. Oremos nuevamente pidiendo la dirección de Dios. Señor, es un privilegio, oh Padre Celestial, poder participar activamente del culto de adoración a ti. Es una bendición poder unirnos en cánticos, himnos espirituales. Es una bendición abrir juntos las Escrituras y leerlas, exponernos ante ellas. Ayúdanos a anhelar el día, como cantábamos hace un momento, en que podamos estar delante de tu trono y cantar al que está sentado en ese trono y al Cordero, que es digno de suprema alabanza. Oh Señor, te ruego que por estos minutos que nos permites volver a abrir las Sagradas Escrituras, háblanos, oh Dios, inquieta nuestras almas y que tu palabra siempre produzca un buen fruto en nuestra vida. No permitas que el enemigo socave y ahogue tu verdad. Rogamos tu bendición, Señor, y que tú seas glorificado no solo en esta congregación, sino en todas las iglesias locales de Cristo que tú has levantado y has establecido en este mundo. Hoy es el día de nuestra fiesta solemne, Señor. Hoy es el día que recordamos con gozo la resurrección de Cristo. Y te pido, Señor, que sea una realidad en nuestras vidas, que estemos en el reposo que es en Cristo Jesús, que nuestras almas reposen en la gracia que solo Él nos puede dar. Amén y amén. Ahora vayamos a Mateo 5, hermanos, y solo leeré los dos versículos iniciales porque eso es lo que vamos a estar viendo, los dos primeros versículos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, ¿cierto? Y allí comienza lo que conocemos como las bienaventuranzas. Esta enseñanza
hermanos y amigos, se titula Una introducción al Sermón del Monte. Una introducción al Sermón del Monte. Seguimos avanzando y con la ayuda del Señor procurando sacar el mayor provecho posible del estudio del precioso Evangelio de Mateo. Y hermanos, es necesario que siempre recordemos cuán dependientes somos del Señor y de su Santo Espíritu. ¿A qué me refiero? A la hora de venir a las Escrituras. Necesitamos del Espíritu Santo para todo en la vida, incluyendo ir a las Escrituras. No solamente para que nuestra alma sea alumbrada en su entendimiento, sino para que tengamos la gracia de ser hacedores de su palabra. Eso solo lo hace el poder del Espíritu de Dios. También es por eso que siempre quisiera recordarles, hermanos, la importancia de prepararnos de antemano para venir a la adoración al Señor, para que nuestro corazón esté bien dispuesto y bien preparado. Acá recuerdo la parábola del sembrador. La palabra, la semilla cayó en diversos terrenos, pero solo un terreno fue el que dio mucho fruto. Sé que no es nuestro texto, pero iglesia, cada vez que nosotros nos reunimos en adoración al Señor y que la palabra del Señor nos es expuesta a todos, esa parábola del sembrador está sucediendo. En este lugar está sucediendo, o en cualquier lugar donde la palabra es predicada está sucediendo. Hay diversos terrenos. Y ustedes saben que si recuerdan esa parábola, el enemigo hará todo lo posible para que esa palabra no caiga en un buen terreno, o que su corazón no sea el buen terreno. De allí la importancia a que nos preparemos de antemano. La ocasión anterior concluimos el capítulo 4 de Mateo, que trató del inicio del ministerio público de Jesucristo, el cual estuvo marcado por varios aspectos, entre ellos la predicación y la enseñanza de Cristo Jesús. ¿Cuál era el contenido de la predicación de Cristo? ¿Lo recuerdan? Sencillo, arrepentidos y creed. Digo sencillo en el sentido de que era un mensaje corto. Arrepentidos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje del Evangelio proclamado por Cristo. Y ese es el Evangelio que sigue siendo anunciado y que seguirá siendo anunciado. También el ministerio público de Cristo consistió en cuando Él empezó a llamar a sus primeros discípulos. Y cómo Él les prometió que serían pescadores ¿de qué? De hombres. Y allí aprendíamos el costo de seguir a Jesucristo. Como Él mismo fue quien dijo que todo aquel que le quiera seguir debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, morir a sí mismo, tomar su cruz, seguirle, o incluso en muchos casos estar dispuestos a dejar a padre, madre y hermanos por causa de Él. Vimos también que el ministerio público de Cristo consistió en la gran misericordia que el Señor le mostró a multitudes, a millares de personas que venían a Él con todo tipo de sufrimientos, de aflicciones físicas y espirituales. Físicas, enfermedades de todo tipo. Y espirituales, ¿acuerdan qué era? Endemoniados, que el Señor también sanó. Y todas fueron sanadas por Él. Y esto bajo un gran marco, que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Cristo Jesús, venía a este mundo y empezó a alumbrar aquella región oscura y de tinieblas y de muerte llamada Galilea de los Gentiles. Galilea de los Gentiles nos recuerda la abundante gracia de Dios para los más viles pecadores, es decir, para nosotros. Recuerden que Galilea era menospreciada por el pueblo de Israel. Vamos a adentrarnos al capítulo 5 de Mateo.
Y digo que adentrarnos porque en realidad lo que vamos a hacer en estos minutos es una sencilla introducción. Y usted se preguntará, pero ¿por qué una introducción en medio de un libro que empezamos ya hace 4 capítulos atrás? Eso es verdad y vimos en su momento la introducción del libro, del autor, el contexto. Pero lo que pasa es que Mateo 5 es singular. Mateo capítulo 5 es especial. Es como si requiere una introducción porque es como si fuera un pequeño libro dentro de ese libro de Mateo. Lo que te digo es que vi la necesidad de una introducción por la profundidad del pasaje que vamos a empezar a estudiar. Es como cuando alguien va a subir a una gran montaña, ¿cierto? Todos saben que para hacer eso, subir a una gran montaña alto, ¿qué tiene que hacer antes? Prepararse. O sea, me refiero biológicamente hablando, físicamente hablando. Algo así es lo que haremos. Vamos a subir a una gran montaña, a un gran monte, oiremos las palabras que se hablaron en aquel monte. Porque a partir de Mateo 5 comienza lo que conocemos y llamamos como el sermón del monte. Y eso, solo eso debe hacer palpitar nuestro corazón con más fuerza. Porque no seremos expuestos solamente a los milagros, a los sucesos, sino a lo que salió de las palabras de la boca de Cristo mismo, sus propias enseñanzas. Noten que en el capítulo anterior, en el 4, Jesús no solamente anunció el evangelio, sino que Él nos dice que Jesucristo iba por las sinagogas enseñando del reino de Dios. Y la Biblia no nos oculta cuáles fueron esas enseñanzas de Cristo acerca del reino de los cielos. De manera que es necesario dar cierta información importante a modo de introducción. Y quizás solo veamos esos 2 primeros versículos. Y hermanos y amigos, yo sé que se han escrito volúmenes enteros acerca del Sermón del Monte. No tengo la capacidad de ser tan exhaustivos, tan detallistas en versículo a versículo. Soy consciente de mis limitaciones, pero hermanos, les confieso, existen ciertos libros de la Biblia o ciertos capítulos que intimidan a todo predicador. Y esto es lo que he sentido a la hora de acercarme al capítulo 5 de Mateo. Pero mi deseo es que lo estudiemos juntos, con humildad, con sencillez, y que lo que Dios nos conceda ver a través del pasaje, podamos vivirlo y ser hacedores de su palabra. En el capítulo 4 de Mateo vimos un ministerio sin igual de Cristo, pues hoy veremos un sermón sin igual. Un sermón sin igual. Un sermón que es incomparable, que no ha habido otro como ese ni antes ni después. Yo sé que hoy en la actualidad la palabra sermón es visto despectivamente y menospreciado. ¿Por qué? Bueno, muchos piensan en la palabra sermón en la iglesia y lo asocian con 1 o 2 horas sentados en una silla como algo largo y aburrido. Cuando los hijos oyen las reprensiones de sus padres en tono de menosprecio, dicen, ahí viene el sermón. Pero la palabra sermón no tiene ninguna connotación negativa. Un sermón sencillamente es un discurso que tiene el propósito de enseñar, instruir o amonestar. Y muchos sermones han quedado registrados en la Biblia y en la historia de la iglesia. Muchos. Hoy tú puedes tener acceso a grandes sermones. Tú puedes ir a internet y escuchar, por ejemplo, las predicaciones del que llamaron el príncipe de los predicadores, de Spurgeon. Las tienes al acceso de tu mano en internet.
Hemos oído hablar de un famoso sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado, del predicador Jonathan Edwards, el 8 de julio de 1741 en el Connecticut de Estados Unidos. Eso pasó en medio del gran despertar, un avivamiento que hubo en aquel siglo. Edwards se basó en un texto bíblico, Deuteronomio 32:35. A su tiempo su pie resbalará. Y cuenta la historia que Edwards fue interrumpido varias veces en su sermón por personas que se lamentaban llorando y gritando, diciendo a grandes voces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos grandes sermones en la Biblia, por supuesto. Está el discurso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, donde al final, si lo recordarán, muchos llegaron y dice la escritura, compungidos de corazón. ¿Qué haremos para ser salvos? Tenemos el sermón del apóstol Pablo en el Areópago, en Atenas, en Hechos 17. Al Dios desconocido, ¿recuerdan? Sin embargo, ¿por qué menciono todo esto? Porque, hermanos y amigos, sin temor a equivocarme o a exagerar, creo que el Sermón del Monte es el sermón más extraordinario jamás predicado. Es el sermón más poderoso jamás hecho. Es un sermón grabado en la inmortalidad que perdurará por la eternidad, único. Usted dirá, quizás esté haciendo exagerado. No exagero, incluso creo que me quedo corto. Es sin igual. Usted dirá, ¿por qué? Por su autor, por su extensión, por el lugar incluso donde fue anunciado, por los destinatarios, por su contenido y por el inicio memorable que tuvo. Eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué este sermón fue único? Porque es el mejor sermón de todos e inigualable. Primero, el mejor predicador. Es sin igual porque el predicador que lo proclamó, lo anunció, ¿quién fue, hermanos? No estamos ante un sermón ni de los puritanos del siglo XVII, ni de los reformadores del siglo XVI, ni de Edwards, ni de Whitefield, ni de Wesley, que son conocidos como predicadores en la historia. Ni siquiera estamos ante una predicación del apóstol Pedro, Pablo o Juan o de un ángel siquiera. Es el sermón, el mejor sermón de todos los tiempos porque fue Jesucristo mismo quien lo dio. El mismísimo Hijo del Dios viviente, el Verbo encarnado, la palabra viva. Usted dirá, cuán hermoso, cuán glorioso debió haber sido ese momento, ¿cierto? Qué privilegio aquellas almas, aquellas personas que estuvieron aquel día allí. Yo de esto digo amén. Pero ¿sabes algo, hermano? El Sermón del Monte quedó escrito en el Evangelio de Mateo para siempre. Quedó registrado fielmente para ti y para mí. De manera que cuando lo leemos, lo que escuchamos es la palabra de Cristo, lo que Él anunció aquel día. Y siempre también pensando en esto, se ha requerido del poder del Espíritu Santo para que un sermón tenga efecto. Ustedes y yo quizás alguna vez hemos pensado erróneamente, si mi hermano, si mi familiar, si mi papá pudiera venir y escuchar a tal predicador, habría conversiones. Si mi familiar oyera esto o a tal predicador, seguro que creería. A veces erramos al razonar así. Porque todos los resultados de una predicación dependen de los propósitos soberanos de Dios. Incluso el sermón de Cristo fue recibido por muchos, pero también fue rechazado por otros y criticado. De modo que el sermón del monte es único, porque aquel que lo anunció es único y sin igual.
segundo punto del por qué el sermón del monte es único. Su extensión, su extensión. Algo importante, es necesario que tengamos en cuenta que lo que dijo Jesús en el sermón del monte no fue lo único que, no fue la única vez que él anunció estas cosas. Él lo hacía con frecuencia, enseñando las mismas verdades del reino de Dios. Él iba a las sinagogas a enseñar de esto continuamente. Te insto a que no nos quejemos diciendo, tal predicador siempre hablando de lo mismo. Es que el mensajero habla de lo mismo siempre, ese es su deber. Pero enfocándonos en la extensión del sermón del monte, la extensión del sermón del monte es asombrosa. Hasta el momento, Mateo del 1 al 4, hemos visto a Mateo inspirado por el Espíritu Santo relatando los acontecimientos, ¿cierto? Pero lo que tenemos a partir de ahora son las palabras de Cristo. Muchas de sus Biblias que tienen a la mano, bueno, no todas, pero hay algunas que tienen una característica. Las palabras de Cristo están ¿en qué? ¿En qué color? Están en rojo, ¿cierto? ¿Para qué? Para distinguir lo que salió de la boca de Cristo, del Hijo de Dios, como una manera de resaltar que fue Él quien lo dijo. Pues bien, hermanos, miren sus Biblias, Mateo 5, está todo en rojo, pero también el 6 y también el 7. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá el registro más largo y continuo de las palabras de Jesucristo en todas las Escrituras. El Sermón del Monte es tan extenso que no solamente abarca el capítulo 5, sino el 6 y el 7 también. 3 capítulos enteros del Nuevo Testamento, 107 versículos, para ser exactos. 107 versículos. Que aquellos que estuvieron allí, aunque fue extenso, se les debió haber pasado en un instante. Este sermón es sin igual por su extensión. Pero también el lugar en el que fue anunciado este sermón lo hace memorable. Yo sé que el lugar quizás no es tan significativo, pero ¿cuál fue el lugar donde el Señor Jesús pronunció estas palabras del Sermón del Monte? ¿Por qué este sermón es llamado el Sermón del Monte? ¿A cuál monte está haciendo referencia? Si en Israel hay varios montes, hay muchos. Bueno, el texto, el versículo 1 nos dice que Jesús subió al monte. No sabemos con certeza porque la Biblia no lo especifica. Sin embargo, los comentaristas bíblicos e incluso los arqueólogos ubican este monte situado cerca de un pueblo costero llamado Capernaum, que va de la mano con lo que estamos estudiando. Entre Capernaum y Genezaret, una colina alta al norte de Israel que tenía una preciosa vista, o que tiene una preciosa vista, al mar de Galilea. Lo que hace que este haya sido probablemente el monte donde el Señor Jesús predicó aquel sermón. En la actualidad es llamado este monte el monte de las bienaventuranzas. Usted lo puede buscar ahorita por internet si quiere. Coloque monte de las bienaventuranzas y le saldrá unas preciosas fotos que nos ayudan a tener una idea de cómo debió haber sido ese momento. Los destinatarios, esto también es importante que nos preguntemos, muy importante. Es un sermón sin igual por lo que hemos estado viendo, pero ahora es momento de plantearnos una pregunta. ¿A quiénes predicó Jesucristo este sermón? ¿A quiénes les enseñó estas cosas el Hijo de Dios? ¿A quiénes se estaba dirigiendo? Es una pregunta importante, porque siempre que vamos a la Biblia, tú y yo debemos tener en cuenta quiénes fueron los primeros destinatarios de cualquier pasaje de la Biblia.
Y es verdad que el Señor Jesús, algunas veces, Él buscó la soledad para huir de las multitudes. Pero es imposible quitar de este sermón el contexto de las multitudes. Porque el capítulo 4 y los versículos finales dice que la fama de Jesús se extendió por todas partes. Millares de personas venían a Él. Era algo sin precedentes, quizás nunca antes visto. ¿Qué quiero decir? Jesús dirige el sermón del monte a las multitudes en general que estuviesen allí, pero de manera especial sus palabras estaban dirigidas ¿a quiénes? A sus discípulos. Y miren que el texto nos lo dice. Vinieron a él sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba. Entonces, claro, había una gran multitud, pero lo que quiero transmitir es que, y el Señor habló fuerte para que todos lo oyeran, pero sus palabras iban dirigidas principalmente a sus discípulos y no a los 12, no solamente los 12 apóstoles. Acá discípulos es en un sentido general, todos aquellos que le siguieron, que se negaron a sí mismos y tomaron su cruz. Porque así como, hermanos, de esas millares de personas había un montón de gente con malas intenciones y con malas motivaciones, que solo querían ser sanados, que solo querían saciar sus vientres, también había muchos que le seguían de veras. De manera que aunque muchos oyeron ese sermón externamente, estuvo diseñado para sus discípulos. Y es acá donde entra el siguiente punto. La enseñanza de hoy será breve porque es una introducción, pero acá me quiero detener una parte. Ya teniendo en claro qué hemos visto hasta ahora, el autor de este sermón, su extensión, el lugar donde fue proclamado, sus destinatarios, pero hay algo muy importante, hermanos. ¿Cuál era el tema y la vigencia del Sermón del Monte? El tema y la vigencia del Sermón del Monte. Es supremamente importante esto. Es único y memorable por su contenido, por los diversos temas y por su vigencia. ¿El Sermón del Monte tiene un solo tema o varios? Bueno, en un sentido hay varios, en otro sentido hay uno solo. ¿En qué sentido hay varios? Bueno, en el Sermón del Monte el Señor nos enseña de las bienaventuranzas, nos enseña la influencia de la iglesia en este mundo, nos habla de los juramentos, del matrimonio, del divorcio, de la oración, del ayuno, de juzgar a los demás y una gran cantidad de diversos temas más. Pero todos ellos lo podríamos resumir en un único tema o preguntarnos, ¿cuál era la sustancia o la esencia del Sermón del Monte, el propósito? ¿Cuál era la línea de pensamiento? Si nos preguntaran cómo podríamos resumir el Sermón del Monte, ¿qué diríamos? ¿De qué trata el Sermón del Monte? ¿Cuál fue su contenido que lo hizo tan valioso? Recordemos que Cristo Jesús proclamó el Evangelio, pero también enseñó acerca del reino de los cielos. Él dijo, arrepentíos, creed en el Evangelio, pero él también dijo, el reino de Dios ha venido a vosotros. Ese reino ha venido a vosotros, anunció Cristo. En la proclamación del Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio, Cristo estaba diciendo cómo una persona llega a ser parte de ese reino de los cielos, o cómo el Padre recibe y adopta a una persona para que sea parte de ese reino. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero lo que tenemos en el Sermón del Monte no trata tanto de cómo ser parte de ese reino, sino
de cuáles son las normas, los principios, los mandamientos, los valores, la ética del reino de Dios. Son las normas del gobierno de Cristo Jesús. O en otras palabras, el Sermón del Monte es una enseñanza acerca de la vida cristiana. Lo que hace Cristo Jesús en el Sermón del Monte es profundizar aún más, ¿qué cosa? La ley de Dios. La ley de Moisés, los mandamientos. Es más, hay algunos que han notado una similitud de cuando Cristo Jesús subió a aquel monte a también cuando Moisés subió el monte del Sinaí para luego dar los mandamientos al pueblo de Israel. Lo que Cristo hace en el Sermón del Monte, iglesia, es profundizar en los mandamientos de Dios. Darnos la esencia de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, fariseos, saduceos y muchos se creían a sí mismos, ¿qué cosa? Justos. Ellos decían, hemos guardado la ley externamente. ¿Se acuerdan el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? Sí, así como muchos de nosotros hoy dicen, pero yo no le hago mal a nadie, yo no soy tan buena, yo no soy tan malo, perdón. El mayor problema del hombre es ese, que se cree bueno a sí mismo. Y el Señor Jesucristo en este sermón expone no solo las acciones externas, sino sobre todo, ¿sabe qué cosa? Las motivaciones internas del corazón. Lo más profundo del corazón. La Biblia no solamente nos enseña qué hemos de creer, sino también cómo hemos de vivir. Iglesia, el Sermón del Monte estuvo diseñado para enseñarle a los cristianos cómo han de vivir, cómo los que profesan su nombre viven. Y eso quiere decir que en última instancia ese sermón es sumamente ¿qué? Práctico. Práctico, lo que vamos a ir viendo es práctico. Muchos hoy erradamente han pensado que el Sermón del Monte no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Por diversas razones. ¿Ustedes se imaginan algo como eso? ¿Se imaginan tomar el mejor sermón de todos los tiempos y echarlo a la basura? ¿Y decir que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Por qué algunos han dicho esto? Bueno, algunos lo creen o lo afirman porque dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo enseñó esto de la ley. ¿Saben por qué? Porque hay algunos que repelen la ley moral de Dios. Pero recuerda esto, si tú eres cristiano, estás bajo la gracia de Dios, pero también, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. El creyente está bajo la gracia, pero ama y obedece la ley de Dios. Otros han dicho que el Sermón del Monte estuvo diseñado exclusivamente para los judíos. Pero hermanos, este discurso, como vemos, tenía a multitudes de diferentes lugares. Y eso implica que por extensión este sermón es para la iglesia de todos los tiempos. De todos los tiempos. Otros han dicho que este sermón no tiene relevancia porque en última instancia se cumplirá plenamente solo en el día cuando el Señor regrese por segunda vez. Bueno, aunque el reino de Dios no ha venido en plenitud, el reino de Dios ya vino. El reino de Dios ya vino. En Cristo Jesús, Él mismo lo dijo. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y yo sé, hermanos, que en la medida que vayamos viendo este sermón, si tú y yo nos exponemos a él sinceramente, vamos a ser hallados faltos.
lo mismo que en el Sinaí. Si nos exponemos ante los 10 mandamientos, vamos a ser hallados faltos y transgresores. ¿Saben por qué? Porque el Sermón del Monte también tiene el propósito de hacernos ver nuestra miseria, nuestra culpabilidad, para llevarnos a la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también el creyente recibirá la gracia necesaria para cada día conformarse más al Sermón del Monte en su vida práctica. De manera que noten ustedes la importancia del contenido de ese sermón y cuán práctico es. Antes de pasar a ese dos contextos de esos dos versículos del Mateo 5, permítame unos minutos más mencionar por qué este Sermón del Monte fue tan importante en la historia de la iglesia, porque la iglesia primitiva tuvo tanta influencia. Iglesia, todos los creyentes que nos antecedieron han valorado, atesorado y estimado este sermón en todas las épocas y en todos los lugares. Mencionaré y citaré algunos de ellos. Agustín de Hipona, en el siglo IV, abro comillas. Este es uno de los discursos más significativos que nuestro Señor predicó durante su ministerio terrenal. Su diversidad, su amplitud, el lenguaje sencillo, sus ricas analogías hacen de esta exposición una de las más reveladoras, profundas y desafiantes. Noten esto, en cuanto al carácter cristiano y a la vida que agrada a Dios. Si alguien reflexiona atentamente en el Sermón del Monte o de la montaña, creo que hallará en él una norma perfecta de la vida cristiana. Cierro comillas. El reformador Lutero, abro comillas. El Sermón del Monte es la enseñanza más sublime y noble de Cristo, en la que nos muestra lo que significa ser verdaderamente cristiano. Cierro comillas. El reformador Juan Calvino, abro comillas. El Sermón del Monte no es solo una doctrina, sino que es la imagen misma de la vida que Dios quiere para su pueblo. Cierro comillas. Y un predicador llamado Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente comentando: el Sermón del Monte no es un código ético para el mundo en general, sino una descripción de la vida cristiana en su forma más elevada. Allí vemos el relato más completo del carácter cristiano que nos ha sido dado. Si usted quiere saber qué significa ser cristiano, no hay mejor lugar para mirar que el Sermón del Monte. Cierro comillas. En esos autores, hermanos del pasado que cité, todos hablaron de algo en común. Se refirieron al Sermón del Monte como la vida cristiana. La vida cristiana en su parte más práctica. De manera que mi deseo y mi oración es que todos los cristianos nos unamos a estos hermanos en el pasado y aprendamos a amar y atesorar este sermón. En cuanto a lo que nos dice esos dos primeros versículos, ya vimos que el Señor subió al monte, habló a sus discípulos. Notemos que el texto dice, y sentándose. ¿Por qué sentándose? Era común en aquellos días, en aquellos tiempos, era una costumbre en Israel que los maestros se sentaran mientras enseñaban. No era algo extraño lo que el Señor Jesús estaba haciendo, de hecho lo hizo varias veces. Pero antes de pasar a las aplicaciones prácticas, algo más. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba. Abriendo su boca. ¿Qué implica este abriendo su boca? Bueno, implica que Cristo proclamó en voz alta para ser oído, para que las multitudes le oyeran.
pero sobre todo, y abriendo su boca les enseñaba. Lo que veíamos hace un momento, la palabra viva, el logos, el verbo hecho carne, estaba hablando. No era palabras ni de Mateo ni de nadie más, sino de Cristo. Y recuerda lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿quién? De la boca de Dios. Y acá está diciendo, Cristo abrió su boca. Una manera de conectar la persona de Cristo con ¿qué cosa? Con la deidad, como Dios, abriendo su boca. Y podríamos continuar en esta mañana con cómo inició ese sermón, al cual llamamos las bienaventuranzas. Por eso también es un sermón único, por la forma como inició. Pero, hermanos, creo que sería más práctico dejar hasta aquí y más bien la próxima oportunidad iniciar con el estudio de las bienaventuranzas. Pero antes de orar, permítanme hacer unas últimas reflexiones y con eso termino. El Señor Jesucristo en varias oportunidades y con frecuencia dijo lo siguiente: tened cuidado de cómo oís, o también decía cosas como, el que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Hermanos, oremos para que podamos oír con atención y con solicitud la palabra viva del Dios vivo. Esto salió de su boca. Segundo, te animo a que puedas en casa meditar, leer, profundizar en el Sermón del Monte. Oremos para que sea de provecho a nuestras almas. Alguien decía, ¿cuánto efecto tendría en este mundo si los cristianos vivieran cada día más como el Sermón del Monte? Serían atraídos por el cristianismo. Hay algo importante que quiero decir antes de orar. No te acerques al Sermón del Monte como si te estuvieras acercando al monte Sinaí. ¿Qué quiero decir con eso? No te acerques al Sermón del Monte como queriendo justificarse delante de Dios mediante las obras de la ley. Claro, porque allí habla hasta de limosnas, habla el Señor Jesús en el Sermón del Monte. No te acerques al Sermón del Monte queriendo, yo haré esto para ser salvo. Porque si lo haces, si lo hacemos, lo único que vas a sentir es una frustración tremenda y todo el peso de la ley sobre ti, lo que dice la Biblia, la maldición de la ley. Frustrados por quebrantarlo. Como diría Martin Lloyd-Jones, el Sermón del Monte nos muestra nuestra absoluta necesidad de la gracia de Dios para vivir como ciudadanos del reino. Eso es el Sermón del Monte. ¿Cómo deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos? Y para eso se necesita ¿qué? Gracia. ¿Qué es lo que quiero decirte? Claramente y directamente. Es imposible vivir el Sermón del Monte sin el obrar y el poder del Espíritu Santo. Imposible. Escúchame, amigo y hermano. Esto no se trata de hacer esto para ser cristiano. No es hacer esto para volverme un cristiano. El Sermón del Monte significa así viven los cristianos. ¿Me hago entender? No es para alcanzar, no es para lograr un estado de perfección o algo así. Es que así viven los hijos de Dios. De modo que gracias a nuestro Señor Jesucristo por aquel sermón,
Demos gracias a Dios por haberlo dejado escrito en su palabra y que Dios nos perdone y que Dios nos ayude por su gracia. Oremos. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias en esta mañana. Gracias porque aunque no hemos visto como tal ni siquiera el primer versículo del sermón, era necesario acercarnos de esta manera. Te ruego, Señor, que nos ayudes a despertar el hambre, el apetito, la sed por leer y escuchar la palabra de Cristo, lo que salió de su boca. Te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestro estudio de estos textos de tu palabra, de este precioso sermón que tu Hijo dio, pero sobre todo yo te pido para que tu Espíritu Santo sea morando en nosotros y dándonos la gracia para vivir como ciudadanos de tu reino. Con esto Cristo dijo que tu reino no era terrenal, no como el mundo esperaba, no como Israel aguardaba, sino la verdadera naturaleza del reino está expuesto en estas líneas. Ayúdanos a acercarnos a ella con humildad, con sencillez, que nos muestres nuestros muchos pecados, que estos nos lleven a su vez a Cristo y nos des la gracia de poder vivir conforme a tu voluntad. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.